God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Hola mis queridos hermanos, esperamos que se encuentren bien en casa. Hoy estamos aquí de nuevo un domingo más para compartir la palabra del Señor. Esperemos que este tiempo sea un tiempo de mucha edificación para cada uno de nosotros, que hemos apartado este momento para reunirnos en torno a su bendita palabra. Antes de comenzar, quiero mandarle una nota de sentimiento de duelo a la familia Cisnero, a nuestro hermano Ángel y a toda su familia, como Palabras de Vida Coapa. Estamos con ustedes, les acompañamos en ese duelo y pedimos al Dios eterno que pueda confortar sus corazones y que les pueda dar paz y tranquilidad, sabiendo que ese Dios en quien hemos creído y le hemos aceptado es un Dios soberano. Así que nuestras condolencias, don Ángel, igualmente para el resto de la familia Cisnero. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. Acompáñenme, hermanos, a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, queremos alabarte y darte gracias por toda esa bendición que hemos recibido de tu mano, esa salvación que se ha cumplido en nosotros, esas promesas dadas a Abraham desde la antigüedad y que se hicieron así reales, Padre, en la bendita persona de Cristo, en esa simiente prometida desde Adán hasta toda su descendencia, pero que fue precisamente así en los lomos de Abraham donde se manifestó todas estas promesas dadas por ti para él, para que pudiéramos alcanzar esta salvación. Permite que este tiempo pueda tocar nuestros corazones, que tu palabra pueda alimentar nuestras almas y que también pueda ayudar a cualquier persona que escuche esta palabra por medio de estas plataformas, Padre, de Facebook o de las redes sociales, para que también el Evangelio pueda tocar su vida, pueda tocar su corazón y pueda alcanzar la salvación. A ti nos encomendamos, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bueno, aquí estamos, como decía al principio, un domingo más. Le agradecemos al pastor Andrés y a su esposa Olivia por la confianza que han depositado en que pudiéramos compartir la palabra del Señor con cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares. Hoy continuamos con esta serie que hemos venido tratando sobre los principios y los orígenes a través del libro del Génesis. Hoy vamos a considerar capítulo 15 y como aprendíamos en la mañana de hoy, todo lo que fue dado a Abraham a través de las promesas y a través de toda la enseñanza que Abraham nos deja, porque fue un hombre de fe, fue justificado por haberle creído a nuestro Dios. Así que les invito a que vayamos al libro del Génesis en el capítulo 15 y vamos a leer allí desde el versículo 1. Dice así, mis hermanos, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo
y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero en un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así te daré y así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los pergeseos y los jebuseos. Vamos a dejar la lectura hasta aquí y después citaremos otras porciones. Mis hermanos, como hemos venido estudiando todos estos domingos sobre los principios de Dios, aquí vamos a encontrar un principio tremendo. Y este principio no es otro que Dios es fiel en cumplir lo que promete. Así como lo escucha. Dios es fiel en cumplir lo que promete. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a llevar a cabo su propósito. Lo hagas tú bien o lo hagas tú mal. Dios tiene un plan, y ese plan, aún dentro de la adversidad, aún dentro de la aparición del pecado, aún desviándose el hombre, lo que Dios promete, Dios es fiel para cumplirlo. Este es un principio. Y aquí vamos a aprender en relación a Abraham, por un lado, lo que tiene que ver con la fe, y por el otro lado vamos a aprender lo que Dios ha prometido y cómo Él lo ha ido llevando a cabo fielmente, de una manera precisa, en el tiempo soberano de Él. Y esto es algo poderoso porque nos deja una lección, aun cuando nosotros no podamos llegar a ver aquello que muchas veces se nos haya prometido. Ese fue el caso de Abraham. Abraham, dice aquí la palabra,
que le creyó a Dios, pero al principio no era que la estatura de la fe de Abraham pudiera ser una fe robusta. No, porque cuando nosotros empezamos a leer capítulo 15, nos damos cuenta, mis hermanos, que la fe de Abraham era una fe, vamos a decir así, incipiente. Estaba llena de dudas, de temores, de incertidumbre. Y esto lo que nos revela es que a medida que Abraham, estando allí en Ur de los Caldeos, en una tierra pagana donde se habían desviado del conocimiento de Dios y de su palabra, sin embargo, Dios lo llamó a que se saliera de ese lugar. Y a pesar de que el llamado de salir fuera de ese lugar y trasladarlo a esa tierra de Canaán era una cosa maravillosa. Pero lo más importante que quisiéramos hoy, en este día, mis hermanos, es resaltar cómo una fe empieza a desarrollarse. Porque ya sabemos que Dios va a cumplir. El asunto no está en Dios, el asunto está en ti y está en mí. Cómo yo tengo que ir creciendo y cómo yo tengo que ir desarrollándome dentro de lo que es la fe, dentro de lo que yo estoy creyendo para ese Dios. Ese es el tema que hoy tenemos que nosotros plantearnos y poder aprender acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña. Muchas veces nosotros, cuando creemos al Señor, al principio se nos olvida cuál era la estatura de nuestra fe, cuál era la estatura de nuestra madurez en el Señor. Y entonces, como un niño, Abraham en relación a su fe, él empieza a crecer. Por esa razón, él al principio, el mismo Dios le dice, no temas, porque Abraham estaba temeroso. ¿Y eso qué significa? Que ese temor lo que reflejaba era que su fe no era una fe madura. Eso lo que revela es que su fe no estaba crecida, no se había ejercitado. Y entonces va a llegar el momento precisamente en donde esta fe empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empieza a ejercitarse. Porque repito, Dios en su principio, Él va a cumplir lo que ha prometido. Ya eso no nos queda la menor duda. Pero la manera como el creyente o como la vida de los hombres que han estado con Dios van a desarrollar su vida dentro de sus propias experiencias, dentro de lo que ellos empiezan a vivir, ahí es donde está la parte importante. ¿Cómo yo voy a desarrollarme? ¿Cómo yo voy a crecer? Y ahí es donde hoy quiero compartir con ustedes, mis hermanos, algo que precisamente hace 2 días, 2 o 3 días, no estoy muy seguro, que dieron inicio a los Juegos Olímpicos. Y cuando en la mañana del inicio de los Juegos Olímpicos, que muchos de ustedes conocen y algunos a lo mejor ni siquiera están pendientes de eso porque no tienen por qué estarlo, pero que es una noticia mundial que acontece cada 4 años, pero que por razones de la pandemia, eso tenía que haber acontecido el año pasado, empiezan a celebrarse este año y hacen 2 o 3 días que arrancaron estos Juegos Olímpicos. Y cuando empiezo a observar todo el esfuerzo, todo el desarrollo que estos atletas han estado haciendo, inmediatamente me vino a mi mente lo que acontece en la vida del creyente, comenzando desde Abraham. Porque cuando llegamos, por ejemplo, al libro a los Hebreos en el capítulo 11, donde muchos han llegado a titular los héroes de la fe, de verdad que fueron héroes. No porque Dios no iba a cumplir lo que Él había prometido, porque Él es fiel y es un principio. Él va a llevar a cabo todos sus planes y todos sus propósitos, como hasta ahora lo ha hecho con la vida tuya y con la vida mía. Y si tú, amigo, me estás escuchando en algún lugar donde te encuentres y todavía no tienes la experiencia personal de un encuentro con Cristo, quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Que tú no te hayas dado cuenta, eso es otra cosa. Pero Dios tiene un plan y Dios quiere salvarte.
Dios quiere rescatarte de esa vida que tú estás llevando. Yo no sé en qué circunstancias tú te encuentras en este momento, pero lo cierto del caso es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en tu vida. Lo que pasa es que vivimos tan atareados, tan estresados, que no nos detenemos a observar qué acontece a nuestro alrededor. Y créeme que si tú te detuvieras un poquito en ese afán, en ese correr, tú vas a descubrir que hay cosas en tu vida que están aconteciendo en las cuales Dios está involucrado. Y que ese Dios que está involucrado en tu vida, lo que quiere es que tú te percates de que Él te está haciendo un llamado, de que Él te está hablando por diferentes circunstancias para que tú le prestes atención y que cuando tú te observes, tú puedas decir, ¿qué es de mi vida? ¿Qué soy? ¿Qué estoy viviendo? ¿Y qué es lo que Dios quiere darme? Y en ese momento tú puedas elevar tu mirada y darte cuenta que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito eterno desde que antes de que tú nacieras. Y es que Él quiere darte una mejor vida. Él quiere redimir tu alma. Él quiere llenarte de paz, de abundancia y de bendición en tu vida. Esa es la verdad. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Volviendo al tema de las Olimpiadas, cuando observamos a los atletas, cómo se ejercitan, cómo durante años batallan, pelean para estar en ese escenario, corriendo por un premio, por una medalla, llámese de bronce, llámese de plata, llámese de oro. Y wow, tú ves todo el esfuerzo y tú ves toda la capacidad de lo que esos atletas pueden hacer. Inmediatamente me vino a mi mente, viendo eso, que así Abraham tuvo que desarrollar su fe. Y llegó al momento que fue desarrollando su fe de una manera tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que cuando Dios llegó a pedirle a su hijo que lo sacrificara, él no dudó. ¡Wow! Tremendo. Entonces, nosotros vemos una evolución en la vida de Abraham en relación a la fe de ese que había creído al principio, pero que muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar y creemos que ha sido una línea recta siempre en la vida de Abraham. Pues no fue así. Abraham tuvo miedo, Abraham tuvo dudas, Abraham se inquietó, Abraham cometió errores por su falta de incredulidad en muchas ocasiones, cuando incluso utilizó a su esposa mintiendo, diciendo que no era su esposa. En 2 ocasiones, mis hermanos, lo que nos revela es que hay un progreso, hay un desarrollo. Y es aquí la importancia que hoy tenemos que aprender. La fe debe ejercitarse. La fe debe ejercitarse en ese Dios, en esa vivencia que nosotros vamos teniendo de manera cotidiana. Abraham lo tuvo. Porque el principio de Dios en cumplir lo que promete, eso es indudable, porque lo ha demostrado. Desde Abraham hasta la simiente de Cristo, hasta el momento del sacrificio de la cruz, Dios cumplió su promesa. Y va a seguir cumpliendo. Y me encanta el texto de Filipenses capítulo 1, cuando Pablo, escribiéndole a los filipenses, él dijo, y estoy convencido, estoy totalmente convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la llevará hasta el final. Mis hermanos, independientemente de lo que tú hagas o dejes de hacer, Dios va a llevar a cabo el plan que tiene en tu vida. El plan que tiene en mi vida, Él la va a llevar a cabo paso a paso. No importa que en algún momento nosotros tengamos así nuestras rodillas paralizadas. No importa que nuestro ánimo muchas veces esté decaído. Muchas veces los brazos como que ya está agotado de que no quiere avanzar. Sin embargo, ten presente esa palabra de Pablo escribiéndole a los filipenses. Estoy convencido.
estoy ganado a entender que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el final. La llevará a cabo porque Él es fiel para cumplir. ¿Y qué es lo que nos ha prometido ese Dios eterno? Nos ha prometido, mis hermanos, una ciudad eterna, un descanso eterno, que no habrá allí más padecimiento del que nosotros humanamente podamos estar experimentando, que ya no estará presente el pecado que nos produce vergüenza cuando ofendemos la santidad de Dios. Cuando esa mezquindad aparece en el corazón, ya no está presente. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ejercitarnos, tenemos que desarrollar y tenemos que crecer en ese conocimiento de ese Dios eterno. ¿Para qué? Para que nuestra fe pueda crecer. Y por eso cuando nosotros llegamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, ahí es donde empieza a ilustrarnos, y por eso me vino a mi mente cuando yo estaba viendo así esas Olimpiadas en su inauguración, hombres grandes que habían alcanzado gloria, pero que ya estaban ancianos. Uno prácticamente, un japonés que me llamó la atención, que fue muy grande, muy famoso en el béisbol. Su brazo caído, envejecido, casi no podía caminar. Esa es la debilidad humana, esa es la fragilidad humana. Hacia ahí vamos todos. Pero sin embargo, ¿qué crees? Toda su vida estuvieron así, trabajando, luchando, esforzándose, disciplinados, que ahorita vamos a tocar esa parte. ¿Para qué? Para poder desarrollar. No porque Dios no vaya a cumplir, no. Es para el galardón y la satisfacción personal como hijos de Dios en este mundo en el cual estamos atravesando y lo que estamos dejando como huella para esas otras generaciones, para nuestros hijos, para el vecino, para el que nos conoce, para el creyente en la iglesia. Y esa es la parte poderosa de este tema que empieza con Abraham, pero que definitivamente cuando nosotros vemos después de Abraham a Isaac, muy dubitativo, que cometió tantos errores, y luego Jacob con tanto descuido y con tanto engaño. Sin embargo, Dios tenía un plan, y ese plan y esas promesas las llevó a cabo. ¿Y cuál era? Introducir a un pueblo que ellos no habían entendido, pero que ese pueblo iba a ser como las arenas del mar y también como las estrellas del cielo. Y que le había prometido de que los iba a llevar a un lugar donde ese lugar iba a despojar a aquellos para entregarles por heredad. ¿Y qué crees? Lo interesante es que Abraham ni siquiera pudo verlo. Moisés no llegó a verlo. Muchas de las generaciones que acompañaron a Moisés no llegaron a ver, ni siquiera a entrar a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que de lejos pudo llegar a contemplar Moisés aquella tierra, pero no la llegó a poseer. Sin embargo, estuvieron desarrollando esa acción para poder crecer y alcanzar lo que Dios había tenido como un premio, como una promesa. Mis hermanos, quiero decirte lo siguiente. Las promesas de Dios es un principio. Pero ¿qué crees? El que lucha, lucha por un premio. Esa es la realidad. Y muchas veces, ¿sabes por qué como creyentes en Cristo nos desviamos o nos detenemos o no entendemos algunas cosas? Porque no sabemos por qué corremos. No sabemos por qué luchamos. Y cuando no llegamos a entender esas cosas por las cuales yo debo de entenderla, es porque revela mi condición espiritual. Y mi condición espiritual, cuando eso yo no lo entiendo, es porque soy un niño en la fe. Soy inmaduro, necesitando leche permanentemente. Pero cuando yo entiendo por qué camino, por qué corro,
Ya no importa que si es el pastor o es la pastora o es el hermano o es aquello que me aconteció o es aquello que me pasó y yo me voy a quedar parado en el camino. Pues no. De allí la importancia de saber por qué corremos. ¿Cuál es nuestro galardón? ¿Por qué luchamos? Y eso es lo que Pablo, escribiéndole a los Corintios, él trata de que aquella iglesia, que era una iglesia inmadura, pudiera entenderla. Mis hermanos, hoy más que nunca, como creyentes en Cristo, que conformamos una iglesia, que somos parte de una iglesia universal, pero que somos parte de una iglesia local, yo tengo que entender con claridad en mi mente y en mi corazón por qué hago lo que hago. ¿Sabes por qué? Porque si eso en medio del camino llega a pasar alguna circunstancia, ¿qué crees que pasa? Me puede sacar fuera del camino. Y entonces usted me dirá, hermano Henry, entonces eso quiere decir que perdería mi alma. No, mi hermano, no vas a perder tu alma. Y no se lo aceptes al enemigo. Pero ¿sabes qué? No tendrás la satisfacción, no tendrás el disfrute de lo que representa victoria tras victoria en la vida de un creyente. Esa es la gran diferencia entre un creyente victorioso y un creyente perdedor. Entre un creyente temeroso que no sabe por qué camina. Y la intención de nuestro Padre Dios a través de su palabra y de lo que aprendemos domingo tras domingo es entender de que Él es fiel. Él va a cumplir independientemente de lo que haga. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia? Es la satisfacción que tú y yo como creyentes podemos disfrutar de un galardón. Podemos disfrutar de algo distinto, es de una experiencia que llegas a disfrutar cuando le sirves a tu Dios, cuando le obedeces a tu Dios, cuando caminas y entiendes por qué caminas en esa dirección. Mira, para ir ganando tiempo, porque a veces el tiempo nos gana, voy a citar 1 Corintios capítulo 9 para que veamos lo que Pablo en ese sentido estaba diciendo para que lo entendamos de una manera mejor. ¿Y qué él dice aquí en 1 Corintios capítulo 9? Permíteme citarte, mi hermano, esta porción. Mira, 1 Corintios capítulo 9, él dice, el apóstol, dice lo siguiente. Voy a leer ya desde el versículo 24 para que podamos comprender un poco mejor. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Mira, el atleta que está entrenándose durante toda su vida, el atleta que se está absteniendo de hacer ciertas cosas, no porque no las pueda hacer, sí, si él quisiera hacerlas, las hace, pero se abstiene porque él anda buscando alcanzar un premio. Y es la satisfacción de ese reconocimiento de parte de ese Dios eterno que te pueda decir, buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Cuando escuchemos esa palabra, ¿cómo el corazón se puede sentir? Y entonces allí el que está corriendo en el estadio corre por un premio, por un galardón. Pero ¿sabes qué? Como dice la misma palabra de Dios, por un premio que se marchita, que se envejece, que se olvida. Mientras que los creyentes, los hijos de Dios, estamos corriendo por un premio que es así inmarcesible. Es un premio que no perece, es un premio eterno. Pero por la razón que yo no lo conozco, que no lo entiendo, muchas veces puedo estar así fatigado, triste, así como que nadie me quiere. ¿Y ahora qué? Y ahora me siento perdido. Y ahora estoy así como mirando al techo. ¿Y ahora qué hago? No, mi hermano. No, mi hermana. Levántate, levántate. Pero eso sí, conoce de ese galardón. Persigue ese galardón.
Esfuérzate por ese galardón y créeme que vas a tener un motivo muy especial por qué levantarte día con día. ¿Para qué? Para llevar una vida de honra para Dios. Para llevar una vida en la cual tú le crees a Dios. Para llevar una vida en la cual tú quisieras compartir con otros precisamente de esa satisfacción que te da. Mira, venía ahora junto con mi esposa en el auto y la persona que venía conduciendo el auto es una dama y maneja su Uber y nos venía contando la experiencia de lo que había vivido al momento de conocer al Señor. Y ella decía, qué privilegio es para aquellas personas que han nacido en un hogar cristiano. Qué privilegio para una persona que haya podido conocer a Cristo, a su Dios, en su juventud. Aquella mujer expresaba la experiencia de lo que había acontecido en su vida y nos compartía acerca de su madre, de que ella en algún momento hubiese querido que su madre no hubiese llegado a conocer al Señor en su vejez, ya en sus últimos días. ¿Y sabe lo que nos decía? ¿Qué hubiese sido de nuestras vidas, la mía y la de mis hermanos, si mi madre hubiera creído al Señor en su juventud? Mis hermanos, tú que me estás escuchando, tú que tienes algunos años en el Evangelio, tú que probablemente naciste en un hogar cristiano, muchas veces por perder el norte no llegamos a darle el valor que eso significa en nuestras vidas. Y entramos en una fase de rutina, entramos en una fase de religiosidad. Pero cuando nos detenemos y entendemos por qué estoy corriendo en el estadio, estoy corriendo por un premio, por un galardón. Mis hermanos, cada uno de nosotros va a comparecer un día en el tribunal de Cristo. Y cuando decimos que vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, no es que se vaya a hacer un juicio para que si vamos a entrar a ser parte de esa esposa, o si vamos a entrar al cielo, o si va nuestra alma a perderse. No se trata de eso, porque ya dijimos que el Dios de las promesas es fiel en cumplirla. Y Él ha dicho, el que cree en mí tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Él es fiel para cumplirlo. Entonces, no va a depender de lo que yo haga o deje de hacer acerca de lo que va a acontecer en un futuro inmediato a nuestras vidas una vez que nosotros partamos de este mundo. Porque ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que en el momento en que nosotros dijimos con nuestros labios, con nuestra boca y le confesamos por fe y le aceptamos de que el Cristo bendito había muerto, había resucitado y que Él es el Señor de gloria sentado a la diestra de Dios Padre, en ese mismo momento dice la palabra de Dios que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida en los cielos. De tal manera que así como Abraham hubo un pacto unilateral que no dependía de lo que Abraham hiciera o dejara de hacer, Dios le iba a cumplir lo que le había prometido. Bueno, a ti y a mí que hemos creído en Cristo, nosotros tenemos la certeza, mi hermano, de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida en los cielos. Pero ¿sabes lo que necesitamos ahora? Experimentar, como lo que experimentan los atletas que antes de empezar la competencia han durado años entrenando, pero que al momento en que están entrenando, ¿sabe cómo se sienten? En tensión, nerviosos, ponen lo mejor de ellos. Y uno solo se lleva el galardón. ¡Wow! ¿Cómo se sienten? Hasta los que están fuera contemplando cuando le entregan esa medalla y se la ponen en el pecho, muchos llegamos hasta llorar. Y si nos identificamos con el país de donde es ese atleta, ¡wow! Nos sentimos tremendo. Bueno, imagínate por un instante la satisfacción que nos deja cuando nosotros sabemos por qué estamos corriendo.
¿Por qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos en este mundo? Por eso el apóstol dice aquí, en donde estamos leyendo, pero dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y entonces utiliza otra figura, y es la figura del boxeo o de la lucha. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Oye bien, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En la medida que nosotros empezamos a comprender estas cosas, que empezamos a estar en una estatura de madurez, no de niño malcriado que por cualquier cosita me hicieron, yo me voy de aquí. No, aquí esto no es para mí. Y entonces reaccionamos emocionalmente como niños y entonces somos capaces de perdernos una parte extraordinaria de lo que representa la vida del creyente. Mis hermanos, muchas veces pensamos y asociamos que la vida del creyente es una vida aburrida, es una vida de tragedia, es una vida de dificultad. Déjame decirte que no, eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer. La vida del creyente es una vida de muchas situaciones. Por eso dice el apóstol que es algo maravilloso y tuve la experiencia de poder vivir esa verdad. Dice, gozaos en las tribulaciones. Wow, cuando yo leí ese versículo, gozaos en las tribulaciones. No, esto parece que es algo extraño. Esto yo no lo entiendo. Gozaos en las tribulaciones. Pues déjame decirte algo. Yo viví una experiencia y la pude disfrutar. Y hoy te puedo hablar con propiedad. Cuando uno de mis hijos estaba a punto de morirse, se cayó en mis brazos porque nació enfermo. Tenía meses de nacido y estaba yo solo con mi hijo en el cuarto. Y cuando veo que mi hijo se me cae, así como cuando un cuerpo pierde la fuerza, ¿sabes lo que dije? Padre, si es tu voluntad, llévatelo. No tengo control de la vida. No tengo control de la muerte. Y doblé mis rodillas y le dije a mi Padre Dios, Padre, si es tu voluntad que Él viva, lo acepto. Si es tu voluntad que Él muera, lo acepto. ¿Y sabes algo? Es algo espiritual. En aquel momento yo sentí una paz, un gozo en mi corazón que no sé cómo explicártelo. Y de ahí salimos a otra ciudad en un avión prácticamente expreso porque mi hijo estaba con una septicemia muriéndose de meses. Y hoy te puedo hablar con propiedad. Hoy mi hijo tiene 36 años de vida. Pero la experiencia que viví en ese momento fue de entender de lo que significa gozaos en las tribulaciones. Eso, ¿sabes qué es? Cuando empezamos a correr y entendemos por qué corremos. Cuando luchamos contra cosas que precisamente tienen que ver con nuestra propia naturaleza adámica caída, que nos llama la atención, que queremos correr hacia ella y nos abstenemos, pero no por una obligación, no porque tengo que complacer a fulano o porque Perencejo tiene que verme, no, porque entiendo que hay un galardón. Y un galardón que da una satisfacción plena en el corazón para aquellos que somos sus hijos. Esto es una experiencia poderosa que te invito, mi hermana y mi hermano que me estás escuchando, a que realmente lo puedas comprender y que lo puedas disfrutar. Y que puedas disfrutar esa vida como creyente en Cristo. No una vida de cabizbajo, de perdedor, y ahora... Por eso es que dice la gente que los evangélicos son tan aburridos. Y el evangelio no lo entiendo. No, mi hermano. No permitas eso, que el enemigo utilice en tu vida ese tipo de experiencia. Es una vida de gozo, es una vida de satisfacción. Y finalmente él dice aquí, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esa manera peleo, no como quien golpea al aire. No, cuando un boxeador golpea al aire, él va a recibir un contraataque. El apóstol Pablo lo entendía clarísimo. Él dice, sino que golpeo mi cuerpo
y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esa es la experiencia que hoy quiero compartir contigo y dejarlo contigo en casa. De que ese Dios de Abraham, ese Dios de promesas, que es un principio, que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, lo hizo con Abraham, lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo. Pero la experiencia de la vida del creyente es como la vida del atleta. Es como esa vida disciplinada, esa vida que tiene claridad por lo cual está corriendo, hacia dónde se está dirigiendo. ¿Por qué? Porque ahí empieza a tomar sentido la vida del creyente. Mientras tanto, vas a ser como las olas del mar, que eres llevado para acá y eres traído para acá. Y finalmente quiero darte a ti una palabra, amigo que me estás escuchando, que no eres salvo, que no tienes la experiencia de Cristo en tu corazón. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? A pesar de que Él es fiel en cumplir lo que ha prometido. Mira, voy a citar una porción rápidamente en Lucas. Déjame ver si encuentro la cita. En Lucas, déjame ver, permíteme un momentito porque de repente perdí la cita. En Lucas 13 y versículo 22. Permíteme leerlo, y esto es para ti que no tienes la experiencia de la salvación. Lucas capítulo 13. El Señor, ¿sabes lo que Él dice? En Lucas capítulo 13 y versículo 22. Él dice lo siguiente. Lucas 13 y 22. Dice aquí: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: oye bien esta palabra, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar. Así como el creyente tiene que disfrutar y tiene que entender y saber por qué corre, tú, amigo que me estás escuchando, no importa el lugar donde te encuentres, el Señor te dice: esforzaos. Porque Él no va a agarrarte por la fuerza y te va a meter. No. Porque Él te ha hecho con libre albedrío. Él ha hecho todo lo que Él había prometido. Él dio a su amado Hijo, desde la simiente prometida a aquella mujer Eva, cuando pecó, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y luego a David, y luego de David toda su descendencia, hasta el momento en el nacimiento de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús creció en Nazaret. El Señor Jesús dio testimonio público con grandes portentos y maravillas de que Él era el enviado. Aquella multitud llegó a escuchar aquella voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Pero ¿sabes una cosa? Dios, a pesar de estar en la persona de su Hijo, no pudo forzar a Pedro, no pudo forzar a Juan. Él les hizo una invitación y ellos vinieron hacia Jesús. Hoy el Señor te está diciendo: esforzaos, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Mi amigo que me escuchas, Dios tiene un plan de salvación para ti. Dios tiene una obra redentora ya efectuada. Solo espera de parte tuya que tú puedas esforzarte. ¿Y qué significa esforzarte? Que tienes que, de tu voluntad, entender por un lado lo que estarías perdiendo y por otro lado entender lo que estarías ganando. Porque muchas veces cuando nosotros estamos recibiendo ese llamado para la salvación, ¿qué es lo que recibimos? Viene a mi mente: mis amigos me van a rechazar, en mi trabajo me van a ver feo, y eso será aburrido. Y todo eso viene a tu mente. Pero por otro lado, la voz del Espíritu de Dios hablando en su palabra, a través de su palabra, te dice todo lo que podrás alcanzar. Pero ahora Él dice, cuando aquellos le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? Él no dijo si eran muchos o eran así pocos. No, Él dijo, esforzaos.
porque llegará la hora en que procurarán entrar y no podrán. Mi amigo, estamos viviendo una dispensación de gracia. Estamos viviendo los últimos momentos de esta bendita gracia y de esta bendita promesa cumplida a Abraham en la persona de Cristo. Y hoy la invitación es para ti. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Amigo, no te arrepentirás. Créeme lo que ha sido la experiencia, tanto mía como de miles y mujeres en el mundo, que en el momento de tomar una decisión de seguir a Cristo o de rechazarle, muchos le hemos aceptado. Pero dice la palabra de Dios, y con esto voy a terminar, que aquel hombre joven se acercó, era muy religioso, y le dijo al Señor: Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y el Señor, conociendo su corazón, le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre joven en su corazón sintió tanta pena. ¿Y qué crees? Le dio la espalda al Señor porque no quería desprenderse. No hubo un esfuerzo de parte de él. Hoy el llamado es para ti, amigo. Ahí donde estás, escuchándome en esta hora, escuchando esa voz de Dios, dobla tus rodillas y dile y clámale a ese Dios eterno: Señor, estoy dispuesto a seguirte. Hoy me rindo a tus pies. Hoy acepto esa obra redentora. Así como Abraham creyó por la fe, hoy yo creo por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y cuando tú le confieses con tu boca diciendo: Él es el Señor, y le aceptes en tu corazón, hoy tú serás parte de esta gran familia que estamos corriendo hacia esas mansiones eternas y hacia ese galardón eterno. Que Dios pueda bendecir tu vida y que nos pueda dar mucho gozo de saber que hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo. Y mis hermanos que estás en casa, para finalizar, ten presente, la salvación ya ha sido garantizada por esa promesa eterna de salvación de parte de nuestro Dios. Pero el disfrute de ese galardón, de esa experiencia, no importa que tengas un mes, no importa que tengas 2 años, no importa que tengas 30 años en el Evangelio, disfrútalo como hace el atleta en su entrenamiento. Y mira que van por una corona corruptible. Imagínate que tú y yo vamos por una corona incorruptible. Que Él te bendiga grandemente. Acompáñame a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y prospérala en nuestros corazones. Permite que esta palabra pueda así permanecer en nosotros durante toda esta semana, todo este tiempo, y que nos puedas ayudar a que nos podamos esforzar, a tener esa disciplina, a correr sabiendo por qué corro, a pelear esa batalla, esa lucha que diariamente tenemos que batallar contra la carne y contra el propio Satanás y contra el propio mundo, pero que sepamos por qué lo hacemos, para que podamos disfrutar y que nuestro corazón siempre pueda estar rebosando de gozo. Que tú puedas bendecir a tu amado pueblo, Padre, a cada uno de los que estamos en nuestros lugares. Padre, acepta las gracias, la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima, mis hermanos. Que Dios te bendiga.